Muy buenos días, bendiciones para todos aquellos que se están conectando con nuestra jornada de los 40 días de ayuno, subiendo la montaña en victoria para ver su gloria. Estamos en nuestro día 39, faltando sencillamente 2 días para cerrar esta jornada maravillosa en la cual Dios nos ha permitido tener una familia, tener una iglesia, comer pan cada mañana y poder juntos orar los unos por los otros. Grande es Jehová y sea alabado su nombre por siempre, porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera y su misericordia es por todas las generaciones. Porque el Señor conoce nuestras necesidades y las suple cada una de ellas de una manera maravillosa. Compartimos de la palabra de Dios en el Salmo 107, que dice así: Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es para siempre. Díganle los redimidos del Señor, los que redimió del poder del enemigo, y los congregó de los países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto en la soledad sin camino, sin hallar ciudad en que vivir. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor y los libró de su aflicción. Los dirigió por camino derecho a ciudad habitable. Dad gracias al Señor por su constante amor y por sus maravillas en bien de los hombres, porque Él satisface al sediento y llena de bien al hambriento. Algunos estaban en tinieblas y sombra de muertes, aprisionados en aflicción y cadenas, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y despreciaron el consejo del Altísimo. Por eso humilló con trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de su aflicción. Los sacó de las tinieblas y de la sombra mortal y rompió sus prisiones. Den gracias al Señor por su constante amor y por sus constantes maravillas en bien de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Los insensatos fueron afligidos a causa de su rebelión y de sus maldades. Abominaron todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los salvó de todas sus aflicciones. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Den gracias al Señor por su constante amor y por sus maravillas en bien de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden en naves al mar y negocian en las muchas aguas, han visto las obras del Señor y sus maravillas en el océano. Él habló y desató la tempestad en encrespadas olas. Eran lanzados hasta el cielo, hundidos hasta el fondo del mar. Su ánimo desfallecía ante el peligro y temblaban y titubeaban como ebrios. Entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de su aflicción. Cambiaba la tempestad en sosiego y apaciguaba las olas. Entonces se tranquilizaban y se alegraban, y Él los guiaba a un puerto seguro. Den gracias al Señor por su constante amor y por sus maravillas en bien de los hombres. Véanlo los rectos, alégrense todos los malos y cierren su boca. El que sea sabio preste atención a estas cosas, al constante amor del Señor.
Hoy el Señor ha elegido Salmo 107 porque se ha cumplido, yo creo que al pie de la letra, estas palabras en todos nosotros. Y repito las palabras que dice Salmo 107 del versículo 1 al 8 que dice: dad gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es para siempre. Díganlo los redimidos del Señor, los que redimió del poder del enemigo, y los congregó de los países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros, de diferentes puntos del mundo que no nos conocíamos, no sabíamos. Quizás algunos me habían visto en algún retiro, algún campamento, en algún lugar, pero otros quizás no. Cómo Dios nos ha reunido de diferentes países del oriente y del occidente, del norte y del sur, y nos ha congregado para darnos de comer. Anduvieron perdidos por el desierto en la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en que vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y así nos encontrábamos, hambrientos de la palabra, en soledad, en angustia, en tribulación, todos cargando cada uno un peso terrible en sus vidas, unos viviendo en una depresión, en angustias, en cárceles, en prisiones. Y no necesariamente son prisiones de cárceles en esta tierra. La peor prisión es la del alma, la de la mente, cuando nuestros pensamientos son cautivos y no podemos liberarnos de ellos. Cuando nuestra alma está en angustia y no se puede liberar, está en una prisión. Así nos encontró el Señor y nos unió. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de todas las aflicciones. Y mire qué lindo, los dirigió por un camino derecho a ciudad habitable. Y es ahí donde el Señor nos encontró. Y dice: dad gracias al Señor por su constante amor. Y sigo diciendo: y por sus maravillas en bien de los hombres. Y el 9 dice: porque Él satisface al sediento y llena de bien al hambriento. Qué hermoso, familia, como Dios durante todos estos días, Dios utilizó esta pandemia para bendecirnos. Dios utilizó todo este encierro social, este alejamiento social, para que realmente socialmente nos uniéramos. Increíblemente, cuando teníamos la libertad de movernos en donde queríamos, vivíamos separados y sin conocimiento. Teniendo acceso a los supermercados y a las tiendas, vivíamos en hambre, estábamos muriendo de hambre. Sin embargo, Dios nos encerró. Nos limitó el acceso a los lugares, y es aquí donde el Señor nos ha provisto de pan y nos ha unido en una ciudad que no tiene un nombre. Por esto se llama la iglesia sin paredes, porque Dios nos ha unido en una ciudad sin nombre, porque Dios nos ha llevado a la ciudad de Sión. Durante toda esta jornada de estos 40 días que hemos estado juntos, otros han estado más, otros han estado 90 días juntos que hemos estado. Dios ha abierto una fuente de bendición, y alabo el nombre de Dios, porque como dice el 10, algunos yacían en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y cadenas. Pero clamamos al Señor y el Señor escuchó nuestro clamor. Alabado sea el nombre del Señor esta mañana. Qué lindo ha sido el Señor con nosotros. Ha sido maravilloso poder tener una familia alrededor del mundo, y con toda la confianza de saber que no importa cómo nos sintamos, si nos sentimos tristes, así lo decimos, si nos sentimos decepcionados, si lo sentimos, si nos sentimos enfermos, si lo escribimos. Aprendimos a compartir nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras luchas, y encontramos gente alrededor del mundo que no lleva nuestro apellido, quizás no lleva nuestra sangre familiar, pero carga nuestro corazón y nos une no solamente el apellido del cielo, nos une la sangre de Cristo. Y esto ha sido maravilloso.
Así que hago mío, muy mío, el Salmo 107. A esta altura en la que vemos la gloria de Dios manifestada en la vida de todos nosotros. Y no solamente sobre nosotros, sino sobre aquellos que habrán de escuchar estas transmisiones después de nosotros. Ha sido hermoso de que nosotros todos teníamos una vida normal de familia. Bueno, yo tengo una vida normal de familia, pero no era tan normal porque ya este año cumplo 18 años viajando constantemente, trabajando como evangelista de la Iglesia Adventista. Y los últimos años, para decir más exactamente, desde el 2013 hasta el 2020, hasta, para ser más exacta, hasta el 14 de marzo del 2020, mi vida estaba muy comprometida con mi misión. Vivía viajando constantemente. Hubo años que viajé, tomé entre 68 a 72 aviones. Hubo años que en un año me monté en 72 aviones, yendo de un lado al otro, compartiendo la palabra en diferentes lugares. Pero Dios quería hacer un cambio en mi vida. Dios sabía de que uno, cuando es evangelista, uno comienza a caer en trillar el mismo trigo. Y Dios necesitaba renovar mi entendimiento, renovar mi mente. Y yo llevaba un año o más. Para ser honesta, en el 2018 Dios me dio a mí el llamado fuerte, muy fuerte, de que yo estaba dando una campaña evangelística. En enero 21 terminé una campaña evangelística en una iglesia en Puerto Rico, en la iglesia de Luquillo Pueblo. Y el día que estaba yo haciendo el último llamado para el bautismo, para el cierre de la campaña, ese día Dios me dijo a mí: Liz, necesitas nacer de nuevo. Y eso fue un impacto para mí, porque yo sabía lo que Él me estaba diciendo, que yo debía nacer de nuevo. Yo dije: pero Señor, si yo soy la evangelista de esta campaña, ¿cómo tú quieres que yo me vuelva a bautizar? Yo me bauticé a la edad de 7 años y te he servido hasta aquí. Pero el Señor me dijo: no, Liz, no te puedo bendecir si no naces de nuevo. Esas fueron unas palabras que fueron claras. Yo estaba haciendo el llamado y en eso le había pedido a un joven que cantara para cerrar el llamado del bautismo. Y yo con mis ojos cerrados, eso fue una impresión tan grande que el Señor me dijo: Liz, necesitas, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Esto fue una lección muy grande, porque a veces cuando uno trabaja para Dios, uno piensa que ya lo tiene todo y alcanzó todo lo que podía alcanzar. Y yo salí de la plataforma y me fui al cuarto pastoral a pelear con Dios y decirle: pero ¿cómo me pides que yo me bautice? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Y me dijo: no te importe lo que la gente piense de ti, que te importe lo que yo pienso de ti, porque la gente no te va a salvar, soy yo. Y si yo te digo lo que le dije a Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, miembro del Sanedrín, que te es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu, tú vas a hacerlo. Y querida familia, ese 21 de enero, que nunca lo voy a olvidar, del 2018, yo después de entré nuevamente a la plataforma de la iglesia y dije: hermanos, si alguno quiere bautizarse, a todas las visitas, le dije: porque hoy es mi día. Y la primera persona que se bautizó fui yo. Con toda mi ropa, nomás me quité los zapatos, me quité la chaqueta, la chamarra, como dicen en México, y yo me bauticé. Me bautizó un gran amigo pastor. Desde ese día, Dios no me ha dejado de perturbar mi mente, donde Él me dijo: ya te bautizaste por agua, ahora necesito bautizarte por espíritu y fuego. Y así fue. Después de mi bautismo, yo entré a una de pruebas terribles. Justamente por haberme bautizado, tuve mucha persecución, lamentablemente, dentro de la misma iglesia, porque muchos piensan de que eso no es necesario.
Pero yo aprendí que yo tenía que escuchar la voz de mi Dios y no la voz de los hombres. Y Dios le dijo a Nicodemo, no te sorprendas si yo te digo que te es necesario. Y mientras los hombres dicen que no es necesario que una persona que se haya bautizado se rebautice, pues me parece que no está en armonía con lo que dice Jesús. Porque Jesús dice a Nicodemo, un hombre que sí estaba dentro de la iglesia y era un líder exaltado en la iglesia, no te sorprendas que yo te diga que te es necesario. Así que desde 2018 acá mi vida fue un poco difícil. Justamente ese mismo año, 2018, eso fue en enero, en mayo hice mi viaje hice la misma ruta que Moisés hizo con el pueblo. Hice un viaje junto con 57 personas más. Hicimos la ruta de Egipto a Canaán. Estuve 15 días entre Egipto, Jordania e Israel. Fue una jornada maravillosa. Lo tomé como un viaje de estudio, no un viaje de placer. Logré hacer 67 videos, de los cuales no he compartido. Hice unos documentales sobre cosas que aprendí impresionantes. Mi vida dio media vuelta toda, porque no es lo mismo leer la Biblia sin saber los lugares y otra cosa es leer la Biblia tú estando en los lugares. Ese día mi vida cambió mucho. El Señor me fue preparando para pruebas mayores. 2019 viví una prueba muy difícil, eclesiásticamente hablando. Y el Señor, donde se me cerraron las puertas para poder predicar en mi propio país. Y esa ha sido una de las pruebas más duras que yo he vivido. Sin embargo, Dios la abrió. Porque cuando los hombres cierran una puerta, Dios abre cientos de puertas. Y cuando vino la pandemia, no solamente se cerraron las iglesias para unos o para otros, se cerró para todos. Porque Dios no se complace con las decisiones de los hombres. Y es entonces donde Dios decidió abrir una puerta para todos. Y mientras se cerraron los templos donde nos reuníamos, Dios abrió en cada casa un templo. Imagínense, si podemos contar cuántos templos hay en nuestras ciudades, imagínense cuántas casas hay en nuestras ciudades. Y es cuando Dios entonces abrió en cada casa un templo, pero hizo una iglesia inmensa alrededor del mundo. Ha sido una etapa muy maravillosa, donde Dios nos encerró a todos, no solamente a mí. El Señor, mi última campaña evangelística aquí en Puerto Rico fue para la iglesia de Naguabo, del 7 al 14 de marzo, y justamente el día 15 se cerró el país. Desde el día 15 estoy en mi casa y le dije, Señor, ¿ahora qué quieres que haga? ¿Qué pides de mí? ¿Qué quieres que haga? Me dices, Liz, te voy a encerrar en tu casa para que tú tengas tiempo para estar con tu familia. Tu familia te necesita. Necesito que hagas muchos proyectos que no has podido hacer en tu hogar, porque lo que viene necesito que prepares tu casa como un refugio de fe. Y bueno, ustedes no saben ni dónde vivo ni las cosas que tenía que hacer, pero he tenido que hacer de todo, desde construir, bregar con cemento, hacer verjas, hacer de todo. A veces termino una transmisión y me voy a trabajar en la construcción porque pues cuando se cerró la pandemia muchas personas no podían venir a trabajar y bueno, le dije, Señor, tú me vas a enseñar. He tenido que hacer de todo. He querido preparar mi casa para un refugio, para otros. He tratado de obedecer la voz de Dios en cada cosa y la cosa más maravillosa que Dios me dijo fue, siempre quise hacer mis 40 días de ayuno. Nuevamente, cuando la hice el año pasado, ahí fue cuando empezó la bomba, explotó después de los 40 días de ayuno, porque el diablo estaba muy enojado y el diablo dijo, bueno, no es que te voy a atacar tu familia,
voy a atacar tu ministerio. Y para que tú veas que a veces haciendo cosas buenas se interpretan mal. Pero 2 años después, justamente para el mismo tiempo, el Señor me ha hecho descansar en mi hogar. Me ha permitido compartir ahora el pan no solamente con la gente de afuera viajando. Dios me ha dado la oportunidad de compartir el pan con mis hijos, compartir con ellos, verlos, hacer tantas cosas juntos y que juntos pudiéramos abrir esta iglesia sin paredes. Que no es ni tiene nombre porque no es que yo he dejado de ser adventista. Es que Dios ha abierto una iglesia para todo el mundo. Indiferentemente el título de la iglesia a la que tú vas. Dios tiene ovejas en muchos rediles y Dios quiere darle a comer a todas ellas. Así que han pasado cosas maravillosas y lo más maravilloso es que tuve tiempo de sentarme cada mañana a conocer a mi Jesús más de cerca. No solamente predicarle, no es predicar de Dios, es conocer a Dios. Y esto ha sido la constante que yo he estado compartiendo con ustedes. Trabajar para Dios es muy fácil. Invéntate un ministerio y di que lo haces en el nombre del Señor. Y ya estás haciendo un trabajo para Dios. Pero no es un trabajo para Dios. Es conocer a Dios. Es tener a Dios en tu corazón. Es ir más allá del formalismo de una religión. Es ser espirituales, porque eso es lo que Dios busca. Gente que le adore, que le ame en espíritu y en verdad. Y esta ha sido la cosa nueva, lo maravilloso que el Señor ha hecho con nosotros. Y es lo que Dios ha querido compartir. Y lo que he hecho durante todo este tiempo. Cuando se cerró y las iglesias y todo se cerró, los países, a lo menos en Puerto Rico desde el 15 de marzo, ese 15 de marzo fueron tantas preguntas que en mi cabeza me asusté y yo dije, wow, ¿y cómo ahora voy a sobrevivir si yo no gano ningún dinero, yo no tengo ningún trabajo, yo no vivo a sueldo, yo vivo dependiendo de las invitaciones que me hagan? De momento mi corazón tembló y dije, Señor, ¿cómo ahora me sostengo? ¿Cómo sostengo a mi familia? ¿Cómo pago mis biles? ¿Cómo hago esto? Porque la humanidad, la mente humana de uno, ahí está, uno preguntándose, ¿cómo lo hago yo? Y cuando el Señor me dijo, Liz, siéntate tranquila. Ese será mi trabajo. Ese será mi trabajo, sostenerte será mi trabajo. Y esto es como lo que dice Levíticos, que la tierra, el pueblo de Israel, la sembraba por 7 años, por 6 años. Y el 7º año Dios le hacía cesar la tierra. Y no se sembraba en ella. Sin embargo, la tierra daba su fruto, pero no se sembraba. Dios ponía a descansar la tierra cada 6 años. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Tú vas a hacer reposar mi ministerio? Y me dijo, sí, voy a hacer reposar tu ministerio por este año. Y tú vas a ver cómo yo te voy a sostener. Como sostuve a Elías allí en el arroyo de Kerit. Y yo voy a enviar cuervos que te sustenten. Y yo quiero agradecer a Dios por todos esos ángeles y esos cuervos, simbólicamente, que Dios ha puesto. Y quiero agradecer a través de este medio a todos aquellos que Dios ha puesto en su corazón poder ayudarme. Y lo digo hasta con vergüenza y con emoción. Porque no puedo dejar pasar este momento sin poder agradecer a todos los que han estado apoyando este ministerio de diferentes maneras. Aquellos que oran por mí, oran por mi familia. Aquellos que se conectan, que hacen posible esto. Porque si usted no se conecta a esta transmisión, pues en vano yo comparto con ustedes el pan que Dios cada mañana me da. Porque no puedo, tengo que ser honesta, no puedo decir que yo tengo un archivo de temas y yo digo, bueno, deja compartir con estas personas este tema que tengo guardado. No, pues no.
pues tengo que ser honesta de que yo aprendo y aunque muchos de esos temas son sermones que he tenido, pero Dios me da otra nueva línea. Es decir, yo puedo compartir qué pensamiento bíblico puedo decir que no quizás he hecho un sermón. De todos he hecho un sermón, de todo lo que he dicho, pero Dios me ha dado una nueva línea para compartir con ustedes, una nueva dimensión, algo nuevo que quiero compartir. Y esto es de Dios, esta gloria yo no me la puedo llevar para nada, yo no me puedo llevar nada de esta gloria. Pero quiero agradecerles a ustedes, porque ustedes son los que hacen posible que esta transmisión, incluso ustedes se están convirtiendo en evangelistas, porque ustedes toman esta transmisión y la comparten hacia adelante, y Yanni la está grabando, y para que otras personas que no lo pueden tener en forma a través de Facebook o por el Messenger, lo puedan recibir a través del WhatsApp. Y yo agradezco a Yanni, agradezco a todos los demás, a todos los hermanos, las amigas y estas mujeres poderosas y hombres poderosos que están en esta transmisión y lo mandan a Colombia y lo mandan a Venezuela y es decir, nos estamos convirtiendo en ángeles de Apocalipsis que andan por el medio del cielo llevando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quizás ni habíamos soñado que desde nuestras casas podíamos hacer más que cuando estábamos en la iglesia sencillamente para ir a sentarnos en un banco y recibir una escuela dominical o una escuela sabática y recibir un culto. Hemos visto que desde nuestros hogares hemos podido lograr más alcance. Y yo alabo el nombre del Señor. Y gracias porque ustedes se siguen haciendo esto posible más adelante. Y gracias a todos aquellos que de alguna manera u otra nos han sostenido económicamente y agradezco, de veras, tengo que agradecerlo porque no hay otra manera y aunque yo nunca he solicitado nada ni lo haré jamás, yo entiendo que solo Dios conoce nuestras necesidades y sabe cómo suplirlas. Él es mi fuente a donde voy en momentos de necesidad y lo vamos a ir aprendiendo. Dios conoce todo y Dios busca muchas cosas. Así que yo quiero agradecer a todos ustedes que hasta aquí. Y entiéndase que esto no es una despedida, no me estoy despidiendo. Al contrario, estamos afirmando nuestro compromiso y nuestro compromiso con Dios, porque mi compromiso no es con los hombres, mi compromiso es con Dios. Los hombres, ustedes, todos los que de alguna manera estamos aquí unidos en esta familia, nuestro compromiso es con Dios. Y mientras unos dan, otros reparten. Y hoy lo vamos a ver en el tema de hoy. Así que yo sé que hay muchos que han estado escribiendo sus peticiones y agradezco mucho a Dios. Tengo una amiguita que casi lleva mi nombre, que es Luz Enid Cangrejo. Creo que es de Colombia. Yo sé que ella también está compartiendo con otras personas. Mire, yo estoy tan emocionada. Dios ha hecho tantas cosas tan maravillosas que ¿qué me queda? Me queda nomás alabarlo, agradecerle. Es decir, no hay una cosa que Dios no me pida que yo tenga que decirle, no, Señor, estoy muy cansada para hacerlo. A veces me siento tan agotada, me acuesto tan agotada. Y así al Señor se le ocurre, que después que me acosté tan agotada, tan tarde, al Señor se le ocurre levantarme a las 2 de la mañana y a veces le digo, ¿pero qué quieres ahora? Me dice, pues no soy yo quien te doy las energías, no soy yo quien te doy el sueño. No importa la hora que yo te levante, Liz. Levántate, aprende a obedecer. Y a veces son los días que más temprano me levanto y que más energía tengo. Hay cosas que no puedo entender, de cosas y tú las vas a ir entendiendo. Tú vas viendo que Dios es que comienza a obrar en ti. Y comienza a hacer cosas extrañas que tú dices, ay no, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Pues sí, se le ocurren muchas cosas. Porque Dios nos está preparando para cosas mayores, familia. Y hasta que nosotros no comprendamos que los sacrificios que hagamos por Dios realmente no pesan. No pesan. Los sacrificios, cualquier sacrificio que podamos hacer por Dios, no pesa. Es un honor. Porque Él hizo sacrificios aún mayores por ti. ¿Qué te pesa sacrificar algo? Una comida que realmente te hacía daño. ¿Qué te pesa sacrificar un par de horas de sueño para escuchar su voz? Porque después que escuches su voz, tú vas a quedar tan anonadado que tú vas a decir, Dios mío, y si yo me hubiese quedado en la cama, yo me hubiese perdido este manjar. Sí te lo hubieses perdido, porque el maná se derrite cuando sale el sol.
Entonces es cuando yo les quiero decir, familia, en el mensaje de hoy, que ya mismo tengo que empezar el tema, vamos a tener este momento de oración, que quiero agradecer a todos por las cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y usted no puede poner esta experiencia en un marco, en una placa, decir, oh, en el 2020, desde el día tal hasta el día tal, tuve una hermosa experiencia con Dios. Y esto va a quedar como un memorial. ¡No! Dios no necesita que guardemos memoriales. Dios quiere que nuestra vida vaya de gloria en gloria. Esto tiene que continuar. Esto no es aquí como un recuerdo de la cual digamos, oh, ¿te acuerdas en el 2020 con el COVID, la pandemia? Es que estuvimos 2 jornadas de 40 días de ayuno. No, esto no es un recuerdo. Esto se va a convertir en un estilo de vida. En un estilo de vida de buscar a Dios cada mañana. Estemos juntos o ya estemos separados cada cual en su lugar por las circunstancias que sean. Esto tiene que ser nuestro estilo de vida. Oramos al Señor en esta hora. Señor Dios Padre Santo, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y hoy siento en mi corazón tanta gratitud que no puedo comprender. Gracias por haberme dado una familia que quizás no he podido abrazar, quizás muchos ni los conozco, pero tú sabes hacer cosas más grandes que las que podemos imaginar. Gracias porque andábamos errantes, aun cuando íbamos a la iglesia, nos encontrábamos como Génesis 1:2, desordenados, vacíos y en tinieblas. Gracias, Señor, porque aunque estábamos metidos en angustias, en luchas, en persecución, aun cuando nuestra alma estaba tan herida y sangrando constantemente, tú vistes tanto dolor en nuestros corazones que decidiste encerrarnos en nuestras casas, como hiciste hacer al pueblo de Israel antes de llevarlo a tierra donde fluye leche y miel. Los encerraste en sus casas. Pusiste un ángel de la muerte en las calles. Pero, Señor, te aseguraste de poner en nuestras casas la sangre del Cordero. Gracias porque durante esta pandemia y este encierro social, tú visitaste cada casa, tocaste a nuestras puertas y las abrimos. Gracias porque entraste e hiciste de cada una de nuestras casas un templo y nos permitiste llevar el evangelio no lejos, sino tan cerca como nuestros hijos y nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú sabes hacer las cosas mejor que nosotros. Gracias, Padre, porque desde nuestras casas utilizaste la ciencia, el avance de la ciencia para que nuestros celulares y computadoras se convirtieran en plataformas de adoración. Gracias, Señor, porque nos diste una iglesia que no se cubre con paredes, sino que está cubierta por los ángeles y las alas de los ángeles del cielo. Gracias porque nos has convertido en evangelistas a todos, porque nos estás dando el don de la predicación, porque a través de nuestros celulares compartimos con nuestra familia, nuestros amigos y con gente más allá. Gracias por las cosas que estás haciendo en nuestras vidas, cómo has cambiado nuestra manera de dormir, nuestra manera de comer, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir. Gracias porque estás renovando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú no has parado de hacer milagros, porque has sanado enfermos, has traído hijos, has restablecido hogares, has roto relaciones tóxicas, nos has libertado de prisiones, Señor. Gracias porque no nos ha faltado nada. Al contrario, Señor, nos has permitido dar al que tiene menos. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo ya no es una persona ajena a nuestra vida,
Gracias porque el Espíritu Santo está morando en nosotros y está obrando los cambios que necesitamos vivir. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué te podemos decir, Señor? Que te amamos con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Y que con cada fuerza que nos das, podamos amarte para trabajar para ti en todo tiempo. Gracias, Señor. Háblanos en esta mañana y danos el pan espiritual que has preparado para cada uno de nosotros. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos inmediatamente a la palabra de Dios, a conocer el valiente personaje, el penúltimo personaje valiente de esta historia, de esta jornada de los 40 días de ayuno. Y usted quizás pensó, el niño de la cesta, ¿pero qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué tantos personajes? Fíjese que usted va a notar que cuando entramos al Nuevo Testamento, no elegí ningún apóstol. Valiente pudiéramos hablar de Pablo, de Pedro, de Juan. No, el Señor me motivó a hablar de gente más común, de gente que no era discípulo, ni apóstol, ni profeta. Los primeros días hablamos de José, María, Juan el Bautista, sí. Un hombre sencillo con una misión tan grande, wow. Pero los otros días hemos hablado de gente común, gente del pueblo. Y hoy vamos a hablar de un niño que a mí me parece extraordinario, su historia, del cual no se sabe ni el nombre. Ni el nombre. La historia de hoy se encuentra en los 4 evangelios. En el libro de Juan, capítulo 6, que fue el que tomé de partida, Juan capítulo 6, en Lucas 9, en Marcos 6 y Mateo 14. Ahí están. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús permitió? Sabe que no todos los evangelios cuentan todas las historias. Sin embargo, este hecho está contado en todas las historias, en los 4 evangelios. Sin embargo, solo Juan menciona al muchacho o al niño que trajo la canasta. Los demás dice que habían 5 panes y 2 peces, pero ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas dice la fuente o el dueño de la canasta. El único que dice quién era el dueño de la canasta es Juan. Pero como yo les he dicho a ustedes que cuando ustedes estudian algo de la Biblia, recorran todo, vacíen toda la información que puedan tener para que ustedes tengan quizás un cuadro más claro para poder poner todas las piedras de rompecabezas. Yo voy a pedirle, no voy a buscarlo en los 4 evangelios, lo que dice Mateo y Lucas lo voy a dejar a discreción de usted para que ustedes lo añadan. Hoy yo voy a compartir lo que dice Marcos y lo que dice Juan. Voy a leer primero el versículo 1 de Juan, donde dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias. Quizás usted se pregunta, ¿y cuál fue el después de esto? ¿Dónde estaba Jesús antes de que Jesús llegara a Tiberias? Y le voy también a decir que lo busquen en su mapa bíblico para que sepan dónde está Tiberias. Tiberias es una ciudad muy cerca del lago, por eso se le llama lago de Genesaret o mar de Tiberias. Está en Galilea, allá arriba en el norte de Palestina, está en el norte. Jerusalén está en el sur.
¿De dónde dice después de esto? Bueno, en el capítulo 5 dice, después un día de la fiesta de los judíos subió Jesús a Jerusalén. Jesús, capítulo 5, Jesús se encuentra en Jerusalén. Capítulo 6, Jesús comienza de Jerusalén, comienza a subir hacia Galilea, donde está el lago, allí, el lago de Genesaret o mar de Galilea o mar de Tiberias. Y ahí por eso dice, después de esto, después de haber estado en Jerusalén, ya es otro tema, se fue al otro lado del mar de Galilea a Tiberias y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y aquí, y dice entonces, el versículo 3, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con los discípulos. Y es el monte que nosotros estamos subiendo. Y es en el monte donde nos vamos, aquí estamos nosotros casi llegando a la cima de la montaña. Ya no que nos falta nada. Mañana estamos en la cima de esta montaña. Y entonces dice que Jesús subió un monte con sus discípulos y allí estamos nosotros con Jesús en ese monte. ¿Ok? Vamos a pensar que nosotros somos esos discípulos que Jesús está en ese monte. Entonces dice que estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Para ese tiempo se iba a celebrar la Pascua. Pero qué raro que Jesús, cuando se va a celebrar la Pascua, la gente va a Jerusalén. Pero fíjate que Jesús había salido de Jerusalén y estaba en Tiberias en un monte. Yo quiero ahora presentarles lo que dice Marcos con respecto a ese mismo evento en ese mismo día. Marcos añade algo interesante y está también en Marcos capítulo 6. En el versículo 30, comienza en el versículo 30 y dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid aparte a un lugar tranquilo y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían que ni para comer tenían tiempo. Y se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Pero muchos lo vieron irse y los conocieron. Y allá fueron muchos a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y cuando Jesús desembarcó, vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así empezó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué quiero traer lo que añadía Marcos? Bueno, Marcos trae algo nuevo y interesante. Lo primero que dice Juan es que ellos estaban en Galilea y que ellos se fueron al otro lado del mar, de Galilea hacia Tiberias. Estaban en una orilla y se movieron hacia la otra. ¿Por qué se movieron? Bueno, pues Marcos añade de que ellos llevaban una jornada de trabajo muy pesada, muy pesada. Y que Jesús les dijo: mira, vámonos a la otra orilla, vamos a descansar porque a veces no tenemos tiempo ni para comer. Y cuando yo leo esto me echo a reír, porque esa era mi vida, así era yo. Tenía una jornada de trabajo de ir y venir de un lado al otro, de un lado a otro, que a veces no tenía ni tiempo para comer. Y dices que Jesús le dijo: vamos a ir a un lugar tranquilo y descansar un poco. Y es lo que veo que Dios quiso hacer con nosotros. Llevarnos a un lugar más tranquilo como nuestra casa y dice: vamos a descansar un poco para que tengamos un poquito más tiempo de poder comer. Y dice que se fueron en una barca a ese lugar solitario de Tiberias. ¿Pero qué pasó? La gente vio cómo Jesús se montó en la barca y se fue. Pero esto es interesante, que cuando tú estás a la orilla del lago de Genesaret, tú puedes ver cómo se mueve el barco de un lugar a otro. Y hay lugares por tierra donde tú te puedes mover. Mientras Jesús se estaba moviendo por tierra, la gente mientras Jesús se movía por agua, la gente por tierra aprovechó a moverse también para llegar al otro lado donde Jesús iba. Como que Jesús estaba buscando ese lugar. El momento de tranquilidad lo tuvieron en el barco.
Mientras estuvieron en el barco moviéndose de una orilla a otra, ahí estuvo su momento. Pero cuando llegaron al otro lado, dice que la multitud había llegado también. Y entonces dice que tuvo compasión de la multitud. Porque Jesús sabía que la gente estaba como ovejas sin pastor. Y es lo que yo veo que Dios estaba viendo en nosotros, que andábamos como ovejas sin pastor, hambrientas y errantes. Y no porque no tuviéramos buenos pastores, tenemos buenos pastores. Bueno, vivo con uno, porque mi esposo es pastor también. Pero era que necesitábamos ser pastoreados por Jesús. Él es el pastor de los pastores. Era que necesitamos estar en este momento especial con Jesús. Y entonces dice allí que cuando llegó ahora vamos a regresar al libro de Juan, capítulo 6. Dice en el versículo 5, que ya lo había leído, dice el versículo 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que había venido a él, a él preguntó a Felipe, mira la cosa que Dios hace. Ve toda esa gente, dice que comenzó a llegar toda la gente y Jesús comenzó a hablarles. Jesús comenzó a compartir el pan de la palabra con ellos. Y la gente estaba absorbida completamente. Y de hecho eso es lo que dice allí Mateo, los dos libros que no estoy leyendo, que son donde lo dice Mateo, y Mateo lo dice en el Mateo 14, 13 al 21, y Lucas 9, 10 al 17, ahí está, que dice que Jesús les habló a la multitud. Jesús estaba allí nomás, hace el milagro, comienza a hablarle hasta la tarde. La gente llegó tempranito y estuvo hasta la tarde, hasta el anochecer. Cuando llega el anochecer, bueno, los discípulos que comienzan a preocupar, ¿ve? Porque la gente no se iba. Ellos esperaban de que la gente se cansara de estos sermones tan largos de Jesús. Eso ocurre en nuestros días. Que si el sermón se pasa de las 12, la gente, bueno, el estómago se los quiere comer. Y la gente se va. Y la gente no tolera un tema de más de 45 minutos. Y entonces sacan a relucir de que la mente después de 15 minutos ya no registra, después de tanto tiempo. Bueno, y sacan toda esa cuestión psicológica, que no digo que no sea cierta, es cierta. Eso puede pasar en cualquier discurso, pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo y está hablando, el tiempo se nos va como agua. Y cuando nos damos cuenta decimos, estuvimos 2 horas, pero ¿cómo que estuvimos 2 horas? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe trabajar con nuestros sentidos. Porque si nosotros podemos ver una película por 2 horas y media y por 3, y el que vio el Titanic se tuvo que raspar 3 horas y pico para ver el Titanic. Y nadie se movió porque quería ver hasta en qué había terminado, quién se ahogó y quién no se ahogó. Pero si el televisor puede hacer esas cosas con nuestra mente, ¿por qué Dios no puede hacerlas? Y entonces estaban preocupados los discípulos porque estaba haciéndose de noche y la gente llevaba demasiadas horas allí comiendo pan físico, pan espiritual, pero no había pan físico. Entonces me llama la atención cómo Juan, el apóstol Juan, dice que allí le hace una pregunta a Felipe. Y le pregunta a Felipe, oye, ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Y Felipe se le queda como que ¿qué pregunta haces? Y rápido sacó un cálculo matemático. Usted sabe, los hombres, muchos de ellos son muy buenos en matemática. Hizo un cálculo matemático, pero mira lo que dice antes el versículo 6. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús está diciendo esto para probar a Felipe y le dice, bueno, Felipe, ¿dónde vamos a comprar nosotros comida para esta gente? ¿Qué te parece? Y Felipe respondió, bueno, Señor, 200 denarios de pan no bastarían para dar un poco a cada uno. ¿Usted sabe cuánto costó el perfume de María Magdalena con que bautizó a Jesús? Costó 300 denarios. Costó más que lo que decía Felipe. Costaba 100 denarios más.
que lo que Felipe decía que podíamos comprar un poquito de pan y que no le daba a la gente. Y así que Felipe dijo, mira Señor, ni 200 denarios dan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Es decir, ellos estaban como que, es decir, fuera de órbita. Lo que estaba pasando estaba fuera de cualquier proporción humana. Es decir, si ellos hubiesen tenido no 200 denarios, 400 denarios, ni con eso, ¿sabe lo que son 300 denarios? 300 denarios era el pago que se le daba a un jornalero al año, para que usted tenga una idea. 300 denarios es lo que un jornalero se ganaba al año. ¿Cuánto tú te ganas al año? Eso costó el perfumito que le regaló María, el jornal de un año entero. Si hubiesen tomado el sueldo de alguien en el año entero, dijo Felipe claramente, no nos da para alimentar a toda esta gente. Entonces viene Andrés y dice, mira Señor, tú estás pidiendo comida, pues mira lo que encontré. Encontré aquí un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta multitud? Yo estoy segura que si esa era la comida para un niño, ni podía satisfacer la necesidad del mismo Andrés. Andrés de un bocado se comía eso. Mi perra nula en un abrir y cerrar de ojos lo hubiese comido. Es decir, ellos venían como riéndose, decían, mira Señor, esto es lo que hay. Mira qué punto de escasez tenemos nosotros, que esto es lo que hay, que esto no da. Esta es la comida de un niño. Voy a ir un momentito al niño. El niño no creo que haya preparado la comida. Esta historia comienza más atrás. Esta historia comienza cuando un niño le dice a su mamá, mamá, Jesús está por aquí y me gustaría irlo a escuchar. Me dice, ¿tú quieres ir a ver a Jesús? Sí, mamá, yo quiero ir a escuchar a Jesús, me gusta Jesús. Qué lindo que nuestros hijos amen conocer a Jesús. Qué lindo que los niños le puedan decir a los padres, papi, vamos a la iglesia. Papi, ¿sabes que muchos padres llegaron a la iglesia por sus hijos? Porque les gustaba su clasecita, porque les gustaban los cánticos, porque eran amables con ellos. ¿Cuántos niños dicen, papá, ay, no, yo no quiero ir a la iglesia? No, yo no quiero ir. ¿Cuántos padres dejaron de ir a la iglesia porque sus hijos no se sienten amados, no se sienten queridos? Eso es triste, familia, muy triste. Fíjate, esto comienza un niño que le encantaba escuchar a Jesús. Y la mamá, y cada vez que venía para atrás y le decía, mamá, escucha a Jesús. Ay, ¿qué te contó? Bueno, pero qué largo predica Jesús, ¿eh? Y quizá la mamá dijo, bueno, hijo, si quieres ir a ver a Jesús, sabes que a lo más seguro se va a tardar que tú regreses a casa y no quiero que pases hambre. Así que te voy a preparar esta canastita y te voy a poner 5 panes y te voy a poner 2 peces para que te dé para el almuerzo y la cena o el desayuno, almuerzo y cena. Esa fue la mente de una mamá, de esas mamás que siempre son como Panasonic, anticipando el futuro. De esas mamás que tienen esa premonición y son muy precavidas, donde anticipan lo que pudiera pasar. Esa era mi mamá. Mi mamá cada vez que salíamos llevaba alcohol, llevaba Vicks, llevaba curitas, bueno, enfermera, pero no todas las enfermeras tienen esa visión. Mi mamá llevaba toallas, íbamos a salir a cualquier sitio, mi mamá andaba con una mudanza, con comida, con snacks, con curitas, con de todo, porque si había un accidente, que si ropa extra por si nos ensuciábamos. Bueno, mi mamá tenía una mente y así aprendí yo. Y cada vez que íbamos a salir a cualquier sitio, mi esposo dice, pero Liz, ¿por qué nos vamos de mudanza? Bueno, pues si a los muchachos les da sueño, aquí está una almohadita. Si les da frío, aquí está una frazada. Y si se caen, andaba yo con agua oxigenada, con todo. Y así está mamá. Esto comienza con una mamá que tuvo una visión, fue muy precavida. Dijo, bueno, por si mi hijo le da hambre, no pase hambre. Allá va el niño con su canasta.
El niño estuvo escuchando a Jesús todo el día, toda la tarde, y fíjate que quedó tan enajenado, tan eclipsado por las palabras de Jesús, que de hecho me lo imagino muy cerca, no me lo imagino muy lejos. Y entonces me lo imagino que no metió la mano a la canasta para nada, para nada. A ese niño no le dio hambre. Mira que a los niños les da hambre rápido. Para que tú veas cuánto poder cautivador tiene Jesús aún sobre los niños y sobre los jóvenes. Que no comió nada. De repente, cuando viene Jesús y le pregunta a Felipe, bueno, ¿cómo le vamos a dar comida a esta gente? Y allá se formó, mira lo que Jesús está preguntando. ¿Hay alguien tiene comida? ¿Alguien tiene comida? Y de repente ven a ese niño y le preguntan, niño, ¿y qué tú tienes en esa canasta? Oh, es una comida que mi mamá me mandó para que cuando me dé hambre. Dice, mira, es que Jesús la necesita. Bueno, todo el mundo sabemos que los niños por naturaleza son un poquito egoístas. Los niños por naturaleza son egoístas. No prestan así sus juguetes ni comparten así muy rápido sus comidas. Veo esta actitud de este niño. Bueno, sí, ya que le voy a prestar o voy a compartir mi comida, ¿por qué el niño no dice, oh, cómo no, pero permítame sacar un pancito y por lo menos medio pececito, yo no como tanto, y después los demás se lo pueden llevar a Jesús? Estoy viendo la mente de un niño que no está pensando en él. Estoy viendo la mente de un niño que no tiene ningún tipo de egoísmo. Estoy viendo la mente de un niño que el Espíritu Santo lo está usando, que le está dando toda su canasta a Jesús. ¿Dónde está su comida? Es un niño que lo da todo. Todo. No piensa en él en ningún momento. En su inocencia él no está pensando en cómo ahora si comparto la comida con Jesús, ¿qué como? Y cuando yo comienzo a analizar la profundidad de esta historia, puedo comprender por qué Jesús dijo que le iba a ocultar las cosas de los sabios y entendidos y se la iba a revelar a los niños. Ahora entiendo por qué Dios le permitió a Samuel tener el privilegio de dormir en el lugar santísimo, que nunca pudo hacer eso ningún sumo sacerdote. Entonces ahora entiendo por qué Jesús decidió y le dijo a Pedro, no me eches fuera a los niños. Deja que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora entiendo por qué Jesús un día tomó un niño y lo puso en el medio y dijo, el que no fuere como este niño no heredará el reino de Dios, porque el reino de Dios es para los niños. Y ahora entiendo por qué Dios le dijo a Nicodemo, no te extrañe que yo te diga que tendrás que nacer nuevamente y ser un niño. Porque de los niños es que Dios glorifica su alabanza. De la boca de los niños y de los que maman, Dios perfecciona su alabanza. Porque el corazón puro de un niño está dispuesto a darlo todo sin pensar en él. Pero nosotros nos volvemos adultos egoístas y todo lo medimos y lo calculamos y pensamos en qué me favorece y en qué no me favorece. Y si no me favorece, no lo hago. Porque si como yo, ya comieron todos. Porque yo primero, yo segundo, yo tercero y yo cuarto. Y si algo sobra, también es para mí. Así pensamos los adultos. Sin embargo, Dios usó a este niño no para alimentarse él. Cuando Jesús vio la bondad de un niño, de darlo todo, de no quedarse con nada, de no pensar en su necesidad primero, sino en la necesidad de otros. Y cuando ahí Andrés dice, ¿pero qué es esto para tantos? Jesús contestó, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres, sin contar, y eso lo dice Mateo, lo dice Marcos. Dice que Dios los mandó a organizar, dice Marcos, de 50 en 50, en grupitos de a 100 y de 50. Mira qué organizado es el Señor. En grupitos de a 100 y de 50. Lo va usted a poder leer después. Los hizo recostar. Y dice que Jesús tomó esos panes y dio gracias.
Allí yo me imagino a Jesús levantando aquellos panes, lo levantó y le dijo, Padre, gracias, gracias, porque un niño, la fe de un niño va a alimentar esta multitud. Tú multiplicas, Señor, la bendición de un niño. Multiplica la bendición de este niño. Yo me imagino que el niño miraba su canastita, cómo Jesús la levantaba, cómo Jesús... Pero usted sabe cómo son los niños, ¿ve? Curiosos. Y allá yo me pregunto de dónde salieron las canastas, señores, porque si vamos a hablar de un milagro, desde cuando Jesús comenzó a meter la mano en la canasta del niño para poner en otras canastas, yo no sé si fue que la gente cargó con canasta, no sé si la gente prestó canasta, pero no sé si el Señor comenzó a sacar canasta de la canasta. Porque cuando Dios va a hacer un milagro, Dios santo, qué maravilloso tú eres, cómo Dios comienza a hacer milagros. Y yo veía que, yo me imagino, yo estoy sentada ahí en la montaña, porque yo soy un discípulo que está sentado en la montaña, y yo me estoy sentada al lado del niño y estoy mirando la cara del niño, como el niño dice, fue contando, ve. Y el Señor saca 2 panes y saca 5 panes y dice, sacó los 5 panes y ahora me quedé sin comer. No, nada, porque después de los 5 panes sacó más panes y siguió sacando 10 panes y 20 panes y 50 panes y 100 panes y comenzó a sacar pescado y decía, espérate, pero es que yo tenía 2 pescaditos y el nene así como que mirando preocupado, pero yo tenía 2 panes, 5 panes y ya se fueron, y yo tenía 2 pececitos y ya se fueron, y empezaron a sacar 50 peces y 100 peces y 200 peces y 400 panes y 500 panes y 5,000 panes y 20,000 panes, porque la Biblia dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y ustedes saben que las mujeres somos más que los hombres. Y los niños se duplican y se triplican. Y si nosotros vamos a ser un poquito más justos, bueno, vamos a suponer que había... Es más, vamos a hacer, como decir, más, un crédito más a lo casto. Vamos a poner que hay una mujer por cada hombre y un niño por cada mujer, que estoy segura que no fue así. Pero ya estamos hablando de 15,000 personas. Si había una mujer por cada hombre y un niño por cada mujer, estamos hablando de 15,000 personas. Y si fuéramos a poner que eran el doble de mujeres, eran 20,000 y el triple de niños, en vez de decir que había un niño por cada persona, habían 3. Estamos hablando de unas 35,000 personas. Bueno, con razón Felipe dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Para qué? ¿Cómo es esto? Esto es casi un estadio. ¿Cómo le vamos a dar a comer? Y yo veo que el niño está absorto de cómo Jesús sigue metiendo la mano para sacar más y más y más y más y más. ¿Cómo la mente de un niño podía decir magia? ¿Cómo la mente de un niño podía? Porque yo estoy mirando este evangelio a través de los ojos del niño que prestó la canasta, que regaló su comida. Imagínate cuando Elías va a casa de la viuda de Sarepta, que le dice, prepárame una torta. Ella dijo, no, espérate, esto no es así tan fácil, hijo, porque yo no tengo nada más. Yo lo que tengo es un puñado de harina y aceite y la torta que yo voy a preparar es para mí y para mi hijo. Ahí hay una mujer pensante diciendo, no, pero tú eres un extraño, yo no, ¿cómo quieres que te la dé si yo tengo un hijo que yo te voy a alimentar y quizás esta sea nuestra última comida? Porque los adultos pensamos así. Pero estoy viendo que un niño va más allá de esto. Y se comenzó a comer todo el mundo. Y dice allí, en el versículo 12, entonces se saciaron. Y no, versículo 11 dice, lo mismo hizo con los pescados en la última parte, y cada uno se sirvió cuanto quiso, que no fue que se le sirvió a la gente y le dijeron, agarre poco, que aquí son muchos los hijos del muerto. Usted agarre un pedacito. No. Porque aquí cada cual comió lo que quiso. El que quiso tomar 5 panes, 10 panes, comió. El que se quiso comer 2 pescados, comió. El que se quiso comer 3, comió. El que se quiso comer medio. Dice que cada persona comió lo que quiso. A nadie se le restringió lo que debía comer. Hasta que le llegó el turnito al niño. Le llegó el turno al niño. Y el niño miraba cómo el señor que estaba al lado
que había tomado 5 panes o 10 panes, vio la otra señora que estaba al lado, vio al otro niño y él se preguntaba, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que la comidita que me hizo mi mami, que era mi comidita, está comiendo toda esta gente? Yo me imagino el gozo de un niño porque la risa de los niños es tan contagiosa, es tan maravillosa. Yo pienso que el niño ni comió. El niño se fue a caminar por todo eso mirando cuántas personas estaban comiendo de su comidita. Y dice que cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, juntad los pedazos que sobraron para que no se pierda. Y juntaron y llenaron 12 cestas de panes, de los sobrantes, de los 5 panes de cebada. Porque no fue que la gente comió y lo que quiso y sobraron 12 cestas. Y usted se preguntará, ¿por qué sobraron 12 cestas? Bueno, sobraron 12 cestas porque Jesús tenía 12 apóstoles completamente incrédulos, que estaban preocupados de dónde iban a sacar primero los 12 denarios, segundo, de dónde iban a ir a hacer compra y luego qué tareita esto de entregarle a la gente comida. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Porque nosotros nos preguntamos siempre, ¿de dónde? ¿De dónde yo voy a sacar para hacer esto? ¿De dónde? ¿Pero de dónde? ¿De dónde? De un niño. De un niño. Y como ellos no creían, Dios le dice, bueno, para que ustedes, como diríamos en Puerto Rico, para que se harten. Aquí tienen 12 canastas para cada uno de mis discípulos incrédulos que pensó que íbamos a morir de hambre. 12 discípulos grandes que todo lo calculan por dinero y por centavos. 200 denarios no da para comer, para que todo el mundo, esta gente coma. Pues no necesitamos 200 denarios. Necesitamos un niño con fe. Eso es lo que se necesitaba, un niño con fe que entregara todo lo que tenía. Era lo único que se necesitaba. Y con un niño, con un corazón noble, Dios alimentó a más de 20,000 personas. Me imagino que cuando el niño regresó a casa, el Señor le dijo al niño, no te vayas, hijo, toma. Y allá el Señor le llenó la canasta de panes y peces y todo eso. Y el niño iba para su casa contento, tenía que contarle a su mamá lo que había pasado ese día. Y cuando llegó, y la mamá ve la canasta, y le dice, pero ¿qué pasó, hijo? No comiste, pero tú le robaste a alguien, yo te puse 5 panes y 2 peces, y aquí hay tantos panes. ¿Qué pasó? Y yo estoy segura que el niño le dijo, mamá, siéntate, te voy a contar. Y cuando el niño le cuenta y le dice, mamá, Jesús, le entregué le compartí mi canasta de los 5 panes y 2 peces a Jesús. Y Jesús multiplicó todo y de mi canasta comieron más de 5,000 personas. ¿Y usted sabe lo que pasó? La mamá le dio un tapabocas y dice, niño mentiroso, ¿cómo se te ocurre pensar que desde que es esa comida de 5 panes y 2 peces, no te avergüenza después estando con Jesús, sigas tú siendo tan mentiroso que se alimentó? Mira, caramba. Imagínenselo. ¿Quién iba a creer esa historia? ¿Qué madre le va a creer a su niño que se pasa diciendo exageraciones y cuentos con amigos imaginarios que de su canastita comieron tan grande multitud? Ahora quiero decirte, esto es lo que Dios ha hecho y es lo que va a hacer. Dios nos ha traído a esta montaña, familia, y estamos alimentando a multitudes con una canastita. Con una canastita. Y tú y yo vamos a hacer sentar a la gente de 100 en 100 y de 50 en 50. Y vamos a compartir esa canastita que Dios nos está dando de este maná. Este maná que Dios nos está dando cada día no es para que te quedes con él. Es para que tú lo compartas.
y que esto se multiplique, que mucho más allá de lo que tú y yo pensamos, mucho más allá de lo que tú y yo podamos contar, y algún día alguien nos va a dar un tapaboca y nos va a decir, mentirosa Liz Polanco. ¿Quién ha dicho que detrás de una pandemia donde no podíamos tener contacto con gente, tanta gente ha sido alimentada? Sí, de la canasta de un niño. Porque Dios no quiere que seamos, ¿sabe qué? Dios quiere que nazcamos de nuevo. Dios quiere hacer de nosotros sus niños. Y que con la cosa más sencilla, de las cosas más sencillas de la Biblia, nosotros podamos alimentar. Fíjate que aquí no se sacó una bandeja de lasaña, aquí no se sacó unos tamales espectaculares. No, aquí se sacó algo tan sencillo como 5 panes y 2 peces. ¿De qué hemos hablado durante estos días? Historias de la Biblia, de las cosas sencillas que Dios hace, de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Que después podamos comer vianda más pesada, claro que sí. Dios quiere que nosotros no seamos niños fluctuantes, pero sí quiere que seamos niños comprometidos. Niños que estemos dispuestos a dar todo lo que tenemos, no parte de lo que tenemos, todo lo que tenemos, para compartir el pan y que mucha gente pueda ser alimentada. Y yo quiero compartir contigo un cántico. Este cántico se titula Dios usa gente simple. Y esto es lo que Dios quiere. Gente como tú y yo que quieran hacer su voluntad. Dios usa gente simple. Dios usa gente simple. Escoge a aquellos como tú y yo que desean hacer su voluntad. Dios usa gente que se entregue a Él. No importa lo poco que tú creas ser, pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Él. Hubo un niño que a Jesús de su cesta todo lo dio, 5 panes y 2 peces alcanzó una multitud. Aunque poco creas tener en las manos del Señor, entrégalo y verás que tu vida cambiará y que nunca serás igual. Dios usa gente simple. Dios usa gente simple. Escoge a aquellos como tú y yo que desean hacer su voluntad. Dios usa gente que se entregue a Él. No importa lo poco que tú creas ser, pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Él. Pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Él.
Eso es lo que Dios necesita, gente simple, gente como tú y yo, gente que esté dispuesta a compartir el pan que Dios le ha dado con otros, gente que suba la montaña, que siga a Jesús, que no se canse, que no se duerma, gente que esté dispuesta a hacerlo todo para Él. Que podamos ser ese niño en esta montaña y que en esta montaña, desde esta montaña, podamos ver cómo la multitud es alimentada y sostenida por Dios. Señor y Dios, Padre Santo, gracias por esta jornada tan maravillosa que estamos teniendo. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta aquí y nos vas a sostener más allá de estos límites. Oh Señor, que hoy podamos entender todo lo que tú quieres hacer por nosotros y por medio de nosotros. Bendícenos, Señor, a todos aquellos que en esta mañana se conectaron para comer y que juntamente con comer compartirán este pan con otros. Ayúdanos a ser ese ángel que corre por el medio del cielo, llevando este evangelio, que podamos ser este niño que lo dio todo, que aunque la gente no entienda y nos digan hasta mentirosos tal vez, pero que tú, oh Dios, te sientas satisfecho con la obra que tú estás haciendo, porque quien da de comer eres tú. Bendícenos a todos, que podamos tener un principio de semana bendecido, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Estuvo contigo Liz Enid Polanco, tu amiga de siempre. Y recuerda que este ministerio está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.